Bienvenidos amigos y amigas a nuestro último programa de esta primera temporada de Con Más Salud en este canal. Hoy le hemos preparado un programa especial de verano y por ello va a durar algo más. Miren, vamos a tener con nosotros a Germán Santana, cocinero, que nos va a preparar dos exquisitos platos. Les comento: ceviche de lubina y pastel de ratatouille. Pero en medio vamos a estar con otros compañeros hablando de otros temas. Pero les dejo en primer lugar con una entrevista que le hemos realizado al presidente del Colegio de Médicos de Las Palmas de Gran Canaria, don Pedro Cabrera Navarro, neumólogo y alergólogo, sobre las enfermedades respiratorias aquí en las Islas Canarias. Don Pedro Cabrera Navarro, presidente del Colegio de Médicos de Las Palmas y neumólogo. Sí, neumólogo. Y ayer estuve echando cuentas con 30 y pico años dedicados a la neumología. Te me adelantaste, te iba a preguntar que cuántos años llevaba. Sí, yo soy miembro de CEPAR, de esta sociedad que aglutina a los neumólogos desde hace 29 años. Pero también es alergólogo. Sí, también tengo la especialidad de alergia. En aquella época también se hacían conjuntamente. Y bueno, en el mundo de la alergia sobre todo me interesa lo que es alergia respiratoria, que es el mundo de la rinitis y el asma. El asma que se trata en neumología y se trata en alergia es para mí una enfermedad apasionante. Estamos hablando de enfermedades respiratorias que en Canarias son bastante frecuentes. ¿Qué cifra estamos manejando? Bueno, estamos manejando asma alrededor del 8 al 10%. Mi entrevistador se lo sabe bien, porque el mejor estudio, yo diría que el único epidemiológico de asma que se ha hecho con seriedad, entrevistando a 10.000 canarios, lo hicimos a medias. Sí. Lo hicimos a medias. Él era un médico que iniciaba, yo ya era un médico maduro, y sí que demostramos que el asma en Canarias es mucho más prevalente que en el resto de España. Pero también estamos hablando de otra enfermedad importante también, con datos recientes con el estudio EPOCAN. Sí, EPOCAN es otro estudio. El primero fue ASMACAN, el segundo fue EPOCAN. EPOCAN es un estudio que se hizo con una metodología rigurosa, tal es así que en este congreso el estudio EPOCAN va a recibir el premio como mejor artículo de epidemiología respiratoria publicado el pasado año. O sea que es un orgullo, porque pocas comunidades autónomas, si es que hay algunas, tienen estudiada la EPOC como la tenemos nosotros. No solo de EPOC y de asma viven los neumólogos y los médicos de familia, sino otras enfermedades respiratorias, como por ejemplo contabas la rinitis, o la fibrosis quística, o el síndrome de apnea y hipoapnea del sueño. Bueno, entre las 10 causas más importantes de ingreso hospitalario, de mortalidad, pues están varias enfermedades neumológicas. Está la EPOC, está el cáncer de pulmón, están las neumonías. La verdad es que la neumología es una de las especialidades con mucho peso dentro de lo que es el mundo de la medicina interna o de la medicina clínica. Siempre en Canarias tenemos la duda o la falsa creencia de que aquí se está haciendo poco por los pacientes respiratorios comparado a cómo se puede hacer en la península, pero creo que es hora de desmitificar esa falsa creencia, ¿no? Evidentemente, nosotros somos muy malos profetas en nuestra tierra, pero muy malos. O somos malos profetas o la sociedad no nos entiende los mensajes o no sabemos transmitirlos. Es cierto, o sea, en enfermedades respiratorias nosotros en Canarias estamos bastante por encima en cuanto al conocimiento, la atención médica y la implicación de los profesionales, bastante por encima que la media nacional. Yo creo que podíamos estar haciendo un símil jugando la UEFA. Tú, aunque tienes muchos cargos, eres un profesional que sigue estando en contacto directo con cada paciente, no solo de forma pública, sino también de forma privada. ¿Qué es lo que le dirías a todos los pacientes que, aunque no llevas tú, puedes transmitir ese mensaje, que abandonan el tratamiento que están recibiendo para sus enfermedades respiratorias? Muchas veces los pacientes no calibran bien el futuro de su enfermedad. Yo creo que los médicos además debemos hacer hincapié en eso. En medicina hay algo muy importante a que a veces los médicos y casi siempre los pacientes le dan poca importancia,
que es el pronóstico, y eso es muy importante. Cuando uno tiene una enfermedad, ¿qué va a ser de mí dentro de 3 años, 10 años, 15 años? Y entonces hay que decirle a los enfermos respiratorios crónicos que en la mayoría de las ocasiones, aunque ellos el cambio que puedan percibir no sea espectacular en el corto plazo, están haciendo una inversión muy buena para no estar con insuficiencia respiratoria a los 10, a los 15 años. Y eso es una cosa que tenemos la obligación de explicárselo a nuestros pacientes. No me quiero ir sin hacerte una última pregunta de un término acuñado por ti. La tabacosis. ¿Qué es? ¿Qué significa para ti ese término? Tabacosis es un término con el que hemos peleado mucho. Las enfermedades respiratorias que vienen por vía inhalatoria acaban todas en osis, como pongo un ejemplo, la silicosis de los mineros es por la sílice. La EPOC la produce, podemos decirlo, exclusivamente el tabaco. Aunque hay en el mundo de la epidemiología de la EPOC, hay hasta un 10% de EPOC que no tienen tabaco. Si tú ese 10% lo desmenuzas, resulta que son enfermos diferentes a los que tienen EPOC por tabaco. EPOC por tabaco es una entidad ya muy bien definida. Lo que pasa es que tiene unas siglas muy malas. Todo el mundo conoce enfermedades rarísimas si se las preguntas por la calle, pero le preguntas por EPOC, una enfermedad tan prevalente, tan importante y la cuarta causa de mortalidad en adultos, y nadie sabe lo que es EPOC. El nombre de EPOC es malo, se transmite mal. Para los médicos es difícil explicarle a un paciente qué significa EPOC y cuál es su pronóstico. Por eso creo que sería un bombazo llamarlo tabacosis, porque de repente una enfermedad importantísima pero ignorada pasaría a ser completamente reconocida por la población. Efectivamente, estoy completamente de acuerdo. Muchísimas gracias por atender a las cámaras de este canal y bueno, espero verte en otra ocasión en el programa. Muy bien. Como han podido observar en la entrevista, siempre es un placer hablar con este hombre y más de las enfermedades respiratorias porque es un libro abierto. Después de esta entrevista, ¿qué les parece si les dejo con buen sabor con Germán Santana y nuestra primera receta del día? Buenos días, mi nombre es Germán Santana. Hoy les voy a presentar 2 recetas sencillas para elaborar en casa, invitado por el doctor Pedro Martín en las jornadas de salud del Ayuntamiento de Agüime. Vamos a preparar un ceviche de lubina fresca. Como ven, los ojos están muy brillantes y la vamos a limpiar aquí para que las amas de casa no tengan ningún problema. Normalmente esto en la pescadería lo limpian y sacan el filete para que a la hora de elaborarlo sea mucho más sencillo. Vamos a proceder a quitar el espinazo. Siempre pegado a la espina de lo que es el pescado, si sacamos con el corte recto del cuchillo, vamos a sacar el filete. Y nos va a quedar exactamente solo el filete. Si se fijan, aquí tenemos el filete de la lubina, ya lo cortamos aquí porque esto lo vamos a desechar y le vamos a quitar el resto de las espinas que nos quedan, como es la beltrecha. Tenemos el primer filete por aquí. Una vez que tenemos todo esto sacado, vamos a quitarle la piel. Para la piel les aconsejo que se metan con un cuchillo bastante afilado por debajo de la lubina y la sujeten un poquito y le van sacando lo que es toda la piel. Sale perfectamente limpia y aprovechamos al máximo nuestro pescado.
Es importante cuando tengan el filete quitar lo que es la beltrecha, porque es justamente donde más tiene las espinas grandes, si se fijan, para que asegurarnos que no nos quede ninguna espina a la hora de elaborar el plato. Una vez limpio la lubina, vamos a trocear el pescado en trocitos pequeños, de una forma que sea agradable para comerlo, para luego empezar a macerarlo. Cuando vamos cortándolo, hay que asegurarnos de que no tenga espina, o sea, si ven alguna espina, por ejemplo, como a mí que me ha pasado aquí, pues la retiramos, porque en estos platos tienen que ir totalmente limpios de espinas. Vale, lo seleccionamos y lo ponemos aparte. Bueno, como bien he dicho antes, una vez que tenemos ya el pescado, la lubina limpia y la tenemos troceada, vamos a proceder a elaborar la receta. Esta receta, pues perfectamente le pueden dar para 4 personas con 2 lubinas, un tamaño mediano. Es un pescado blanco y es una receta que, verdad, en el verano pues apetece bastante porque es un plato bastante refrescante. Para ello vamos a necesitar limas, que en este caso yo las he cambiado por limones, porque luego voy a enseñarles una forma de presentar los platos, decorándolos y hacer una comida un poquito diferente cuando vamos a hacer algo en casa. Necesitamos pimienta negra, sal y un poquito de aceite de oliva. Albahaca fresca y un poquito de orégano le voy a incorporar también. Con esta cantidad que está aquí vamos a trocear un limón, medio limón, y le vamos a escurrir un poquito de limón a lo que es el pescado, que esto lo que va a hacer es cocerlo. O sea, lo tenemos que dejar macerar, es importante que lo dejen macerar pues media horita antes de servirlo, aunque ya a los 15 minutos él va cogiendo ya su sabor, pero es bueno que lo dejemos macerar bastante tiempo antes de hacerlo. Incorporamos la sal, le ponemos un poquito de pimienta negra, un chorrito de aceite de oliva, mezclamos todo y lo vamos a dejar macerar un poquito en la nevera mientras vamos a hacer una decoración para presentar el plato, que lo vamos a presentar de 2 maneras diferentes para que lo puedan elaborar en casa. Esto lo voy a colocar en la nevera. Ahora vamos a elaborar un poco unas ruedas de limón para decorar el plato. Como ven, estoy limpiando el limón y vamos a sacar solamente quitarle la parte blanca del limón, porque esto nos va a servir para decorar el ceviche de pescado. Como dije antes, vamos a hacer 2 decoraciones totalmente diferentes a la hora de presentarlo. Una más sencilla, aquí tenemos unas rodajitas de limón, no tienen por qué salir perfectas, tampoco las quiero perfectas y quedan muy bien para decorar el plato. El ceviche de lubina es aconsejable que no lo hagamos con mucho tiempo de antelación, con 1 horita antes que lo hagamos queda perfecto, porque tampoco vamos a elaborarlo mucho antes, porque si no el pescado se cocería demasiado. Aquí la cocción es el ácido del limón. Ahora vamos a proceder y le voy a picar un poquito de cilantro al ceviche y lo voy a decorar con albahaca. Antes no nombré el cilantro, pero lo voy a utilizar porque considero que le da un sabor espléndido. Con un poquito que le echemos y luego lo reservamos y lo mezclamos. Bueno, ahora vamos a proceder a hacer una decoración con el limón, que lo quiero para presentar el ceviche de lubina, y yo voy a intentar rellenar este limón por dentro con un poquito de ceviche para que quede de una forma diferente nuestro plato. Aquí tengo un acicalador, que este cuchillo, por decirlo de una manera, o este artilugio, sirve para marcar. Cuando nosotros cogemos un limón e introducimos en esta parte de aquí, pues ven,
lo que quiero sacar es estos trocitos de limón, que es lo que me va a ayudar a decorar el plato. No quiero que se parta, sino lo hago con bastante cuidado, porque luego me va a servir como si fueran unos pétalos. Sacamos bastantes, como 5, 6, 7, los que queramos sacar. Entre más saquemos, pues a mí me gusta siempre dejarle una diferencia de 1 centímetro más o menos, o medio centímetro a cada uno. Y este sería el resultado de lo que vamos a elaborar ahora. Una vez que tengamos esto, cogemos una puntilla y con mucho cuidado tenemos que sacarlo justo hasta donde hemos llegado el corte del limón. O sea, si lo hemos llegado hasta aquí, pues por ahí vamos cortando. Y le voy a sacar justamente la mitad, que es lo que voy a rellenar. Como ven, he sacado una pieza. Aquí tengo que hacer, para poder sentar en el plato, le quito este trocito para que cuando yo lo siente en el plato, pues se me mantenga. Vamos a vaciar el limón. Yo tengo 2 cucharillas vaciadoras que se llaman, sirven para hacer muchísimas cosas, como papas parisinas o papas bolas, que le llamamos, chiquititas, y que sirven para decorar. En este caso voy a utilizar esta, que tiene como unas estrías, y me va a ayudar más a vaciar lo que es el interior del limón, porque es lo que no voy a utilizar. Cuando vacíe el interior del limón, aquí es donde voy a poner el ceviche de lubina, para que se vea un poquito más bonito el plato. Esta pulpa también nos vale para la lubina, cuando vamos a hacer el ceviche. Si empezamos haciendo la decoración, pues toda esta pulpa la podríamos aprovechar y trocearla pequeñita o exprimirla, y nos vale para aderezar la lubina. Bueno, este es el resultado que tenemos que conseguir, que el limón esté totalmente vacío con la piel blanca. Una vez que se nos ha macerado la lubina, como ven, va adquiriendo un color blanquecino porque se va cociendo. Entonces ahora vamos a proceder a decorar nuestro plato. Y la primera forma que vamos a decorar el plato, pues utilizamos, bien, podemos coger esto, introducirlo hacia adentro, y se nos va a mantener de esta forma, si lo queremos así, o lo podemos dejar abierto. En este caso a mí me gusta más abierto porque queda mucho más bonito, pero lo podemos hacer de las 2 maneras. Vamos a echarle el cilantro, lo movemos un poquito más, y ponemos aquí el ceviche. Y le vamos a colocar, para decorar, un poquito de cebolla y tomate. Aquí tenemos nuestro plato, que es una forma sencilla de prepararlo en casa cuando tenemos una cena especial o un almuerzo especial con amigos, y vamos a proceder a elaborar la otra forma de decorar el ceviche de salmón, de lubina, perdón. Procedemos a elaborar el siguiente plato,
que los quiero colocar de otra forma diferente. Y aquí me voy a ayudar con un vasito que siempre tenemos en casa. Y también voy a ponerle un poquito de cebolla, lo voy a trocear en trozos pequeños. Y el tomate también. Es importante decir que la lubina no solo se puede hacer el ceviche de pescado con lubina, lo podemos hacer con cualquier pescado que nos guste. Y no es una cosa que sea costosa, es muy barato. Por ejemplo, para 4 personas con 8 euros más o menos, 2 euros por persona, podemos elaborar este plato y queda riquísimo, la verdad que lo aconsejo. Si hay gente que no le gusta el cilantro, pues le podemos incorporar pues eneldo, que queda muy bien también. Aquí sacamos nuestro molde. Vamos a retirar esto. Y vamos a decorarlo con unas bolitas de granada. Y vamos a colocar una hojita de apio. Pues listo. Ahí están los otros platos de ceviche de lubina, que además están riquísimos y aconsejo que lo pueden hacer en cualquier época del año. Ahora en verano apetece muchísimo porque es un plato fresco y lo preparamos bastante rápido. Tú también haces posible este programa. Contacta con nosotros a través del Facebook, en facebook.com/conmassaludtv o a través del correo electrónico conmassaludtv@gmail.com. Haznos llegar tus ideas, sugerencias y aquellos temas que te gustaría que tratásemos en el programa. Te esperamos. Bueno, después de este magnífico plato que nos ha realizado Germán Santana, el ceviche de lubina, está con nosotros ya nuestro siguiente invitado, Juan Toral, médico del Servicio de Urgencia del Hospital Dr. Negrín de Gran Canaria. ¿Qué tal, Juan? Muy buenas, Pedro. Muchas gracias por venir y porque vamos a hablar de un tema muy importante en esta época del año, las picaduras. Efectivamente. En verano se dan las circunstancias idóneas para que las picaduras sean una realidad, ¿no? Hace más calor, vivimos expuestos al medio ambiente, estamos más tiempo en la calle, con ropa de deporte, mangas cortas, y pasamos más tiempo en los atardeceres y los anocheceres, donde estamos más expuestos a que los bichitos, los insectos, los reptiles y las especies marinas pueden tener en contacto con nosotros en forma de picadura. ¿Qué tipo de reacciones puede producir una picadura de cualquier cosa, de cualquier bicho, como me gusta decir a mí, en el cuerpo? Bueno, primero tenemos que tener claro que en la mayoría de las ocasiones las picaduras suelen dar síntomas leves y pequeños y que se pasan con los días, que no tienen mayor trascendencia, ¿no? Suelen ser reacciones, como hemos dicho, leves, que suelen ser en la piel, con lesiones con un poco con eritema, inflamaciones, picor, dolor. Vamos, las vejiguitas que decimos. La típica roncha de toda la vida. Pero hay ciertas personas que, y en ciertas situaciones o ciertos bichos, que hay veces que en ocasiones la picadura se puede complicar y dar reacciones un poco más extensas y más generales, ¿no? Hay ciertas personas, por ejemplo la gente que tiene dermatitis atópica o algunas personas con alergia, que estas típicas ronchitas pues pueden dar paso a otros síntomas como dificultad respiratoria, náuseas, vómitos, incluso convulsiones o paradas cardiorrespiratorias, ¿no? Y en estos casos sí que estar más pendiente y más alerta. Ya que lo nombre, yo tengo dermatitis atópica y es característico en mí que la reacción no es de una pejiguita pequeña, sino se suele extender mucho más una buena zona alrededor de la picadura y también infectarse con más frecuencia. Sí, a estas personas está demostrado que las picaduras en una persona no atópica suele ser más limitado. En los atópicos, durante el primer y el segundo día la lesión va aumentando y las lesiones se pueden mantener durante 5 o 10 días, cosas que en los casos anteriores no es lo típico. Y es vox populi, pero ¿qué hay de cierto en que determinadas personas somos más predispuestos a que nos piquen determinados bichos y otros que no les pasa absolutamente nada? Bueno, la verdad que hay estudios
que hace una cierta predisposición personal porque las picaduras sean más frecuentes, ¿no? Por ejemplo, está demostrado que en las personas altas las picaduras se dan con más frecuencia, también en las mujeres embarazadas, y esto parece explicarse porque la concentración de dióxido de carbono y de ácido láctico en estas personas es mayor, ¿no? Y los bichos, por así decirlo, huelen sangre fresca en estas condiciones y hacen que esas personas sean candidatas perfectas para la picadura. También se ha demostrado que las personas que hacen ejercicio o las que usan perfumes intensos, olores que pueden llamar la atención a los insectos, a los bichos, también son más predisponen a la picadura. Y una curiosidad que también se ha visto en la ciencia, que las personas que beben cerveza, después de tomar cerveza, también es un foco perfecto para que los insectos vayan y piquen. Y también he leído un poquito por ahí lo del grupo A. Sí, el grupo A positivo también está demostrado que hay mayor predisposición Pues yo básicamente compro 4. Atópicos. Atópicos, que tengo grupo A, que tomo cerveza de vez en cuando, y que hago ejercicio. Alto no soy, ni estoy embarazado, gracias a Dios. Algo es algo. Algo es algo. Pero no tiene nada que ver con esto de que la sangre es más dulce, ni no es más dulce. Sobre todo lo del dióxido de carbono y el ácido láctico, que los insectos perciben como que la sangre está más fresca y van hacia ellos. Lo del ácido láctico y lo del dióxido de carbono explica perfectamente a aquellas personas que hacen ejercicio. Y lo de los olores con los perfumes, porque parece que los mosquitos, por ejemplo, se atraen de ese tipo de olor, ¿no? Sí. ¿Cómo podemos prevenir las picaduras? Pues, ¿Hay alguna fórmula mágica? Fórmulas mágicas no hay, ¿no? Existe una especie de decálogo de cosas que hay que intentar hacer y hacerlas bien, ¿no? Lo más importante está demostrado que los insectos tienen predisposición, les gusta sobre todo las zonas con agua estancada, ¿no? Entonces, pues hay que intentar evitar charcas, también ceniceros que pudieran contener agua ahí estancada durante días. También hay que tener en cuenta, ¿no?, que en verano las picaduras son más frecuentes entre el anochecer y el amanecer, ¿no? Entonces en verano, cuando el fresquito se hace en esa hora, solemos estar más tiempo en la calle, ¿no? Entonces tenemos que tener cuidado y cuando salgamos a la calle pues intentar tener ropa que nos cubra lo máximo posible y también ropa que el color es importante, ¿no? Porque una ropa oscura retiene más el calor y al retener más el calor, el carbónico que hemos dicho antes, el ácido láctico también predispone que los mosquitos vayan a captar a ese tipo de colores de la ropa. También se ha demostrado que medidas físicas, como por ejemplo poner mosquiteras en las cortinas, en los balcones, en las ventanas, en la cama, también ayuda. Y luego pues también repelentes mosquitos. Está demostrado que hay ciertos repelentes que se pueden vender en las farmacias de venta libre que contienen un material que recomienda la Organización Mundial de la Salud que evita que los mosquitos actúen. Yo puedo utilizarlo ahora que hace poquito que fuimos a Etiopía un grupo de compañeros y a mí realmente esta vez por primera vez sí fue bastante útil el usar repelentes para los mosquitos. Pero es verdad que también nos decía, si usas repelente no utilices tampoco luego colonia. Sí, tienes que tener mucho cuidado con los repelentes, no tocarte los ojos, no inhalarlos. Hay que seguir una serie de recomendaciones también porque tienen sus riesgos si abusamos en exceso de este. Y ponerlo en la ropa también, algunos de ellos. También se aconseja, por ejemplo, la ropa también es importante, ¿no? Cuando la saquemos del armario o vayamos a ponérnosla, se aconseja sacudirla bien porque puede haber ahí algún bichito que anide, entonces es bueno saber. Importante airearlo, ¿no? ¿Y qué es lo primero que tenemos que hacer cuando tenemos una picadura? ¿Y qué es lo que no tenemos que hacer, Juan? Lo ideal sería identificar el bichito que nos ha picado, ¿no? En ocasiones eso es posible, pero en otras no. Esto es importante tener en cuenta porque, por ejemplo, la avispa y la abeja hacen un mecanismo de picadura diferente, por ejemplo, al de los mosquitos, ¿no? La avispa y la abeja dejan el aguijón, los mosquitos lo que hacen es muerden, por así decirlo, y actúan a través de la saliva. Y, por ejemplo, también tenemos que tener en cuenta si estamos en agua y demás, medusas o erizos de mar, ¿no? Porque en función del animal o del insecto, las medidas, los primeros pasos a seguir pueden diferir, ¿no? Por tanto, si estamos ante mosquitos... Si estamos ante mosquitos, lo primero sería lavar bien la zona, tanto mosquitos como cualquier picadura, buena higiene, y si estamos en los mosquitos, sobre todo, el frío.
El frío es la medida inicial y la más efectiva para la picadura, el alivio y la ¿Poner mejoría. hielo con una tela para que no queme? No o directamente algo frío? sobre la piel, o en un trapito, en un paño y demás, pero sobre la lesión. Para ayudar a desinflamar mucho más. Mm. ¿Y si estamos ante una picadura de medusa? Si estamos en una picadura de medusa y tenemos la mala suerte que, por ejemplo, el tentáculo sigue en la piel, es importante no tocarlo directamente, ¿no? Tenemos que intentar con unas pinzas quitarnos el tentáculo, ¿vale? Y luego, al igual que los mosquitos, mucha higiene, y aquí en estos casos la creencia popular es que te pica una medusa y lo que uno opta siempre es salir del agua del mar, cuando está demostrado que el agua salada es el mejor remedio para las picaduras. O sea, que nos quedamos en remojo en el agua. Tenemos que intentar mirar que no haya medusa al lado y ver si o con un cubo de agua o en su defecto suero fisiológico es el remedio inicial para las picaduras de medusa. O sea que por un lado frío, si son picaduras de medusa también seguir permaneciendo dentro del agua salada. ¿El vinagre podemos utilizarlo? El vinagre en el caso de las medusas sí, en los mosquitos no está demostrado. En el caso de la medusa, cuando ya salgamos del agua podemos utilizar... Podemos coger una gasita, la empapamos en vinagre o en su defecto también en bicarbonato. También se ha demostrado que puede ser efectivo para las lesiones que se producen con las medusas, las quemaduras, que a fin de cuentas es lo que viene desarrollando una picadura, una de medusa, alivia. En el caso de las picaduras de medusa, ¿debemos ir al servicio de urgencias? Depende también un poquito, como hemos dicho antes, con los insectos, ¿no? Hay gente que la lesión pues es muy superficial, muy localizada, es picor, dolor, quemazón, y en esto sí suele dar más quemazón, da más sensación de molestias que una simple picadura, pero en la mayoría de los casos pues la lesión no va más y se queda ahí, y con las medidas locales, la higiene, el frío, el vinagre, el agua salada debe ser suficiente. Pero es cierto que en las medusas los síntomas pueden ir más con más frecuencia, ¿no? Y dar malestar, ganas de vomitar, mareo. Y entonces en estos casos sobre todo sí hay que tenerlo en cuenta porque sí podemos precisar de acudir al centro más cercano. Una cosa que suele hacer mucho la gente es ir a la farmacia y allí suelen darle una pomada antihistamínica, pero eso temo que no es aconsejable, ¿no? No conviene de entrada y más sin un consejo de algún médico tomarla, sobre todo está demostrado que en las embarazadas se debe de evitar 100%. El alivio puede ser inmediato con la creencia que con la pomada, con el antihistamínico, la inflamación va a bajar, pero esto debería estar en cuarentena y además no estar supeditado. Sobre todo el frío va a hacer más efecto y va a ser más efectivo que cualquier tipo de pomada así. ¿Y cuando a veces recetamos pomadas de corticoides? Los corticoides, según el caso, si es algo muy limitado y muy local, tampoco tiene mucho sentido, ¿no? Si las reacciones de leves pasan a extensas y sobre todo está uno muy postrado y con mucha sintomatología, sí puede estar indicada una pomada, una terapia local con un poco de corticoide, pero como hemos dicho antes, siempre es supervisado por una recomendación previa de un especialista. Pues Juan, muchísimas gracias por acompañarnos en el programa de hoy. Te esperaremos más adelante con otro tema, que para eso eres médico de urgencias. Cuando quiera. Y de familia también. Y muchísimas gracias por venir. Venga, muchas gracias. Hasta luego. Bueno, nosotros seguimos ahora con el siguiente tema y vamos a ver un pequeño vídeo que hemos preparado para saber cómo tenemos que actuar ante el golpe de calor. El golpe de calor es una emergencia médica caracterizada por un incremento de la temperatura corporal central por encima de los 40 grados centígrados y por alteraciones del sistema nervioso central como consecuencia de un fallo agudo del sistema termorregulador. La forma clásica de producirse un golpe de calor es por exposición a ambientes calurosos o tras realizar un ejercicio físico extenuante, lo que se llamaría un golpe de calor por ejercicio. Los síntomas más comunes del golpe de calor son una alteración del nivel de conciencia, en la que el rasgo más característico es una reacción al dolor, estupor profundo y otros síntomas neurológicos más leves, como alteraciones del comportamiento, confusión o delirio, fiebre muy alta, por encima de 39,5 o 40 grados centígrados, y ausencia de sudoración, ahidrosis, con piel seca y caliente, salvo en los casos de golpe de calor por ejercicio,
en los que hay mucha sudoración inicial. Aproximadamente el 25% de los pacientes sufre hipotensión y todos presentan taquicardia e hiperventilación, aumento de la frecuencia respiratoria. Además, la sangre se puede volver más viscosa y espesa, lo que facilita la trombosis. En el golpe de calor por ejercicio pueden presentarse aparte síntomas que incluyen el daño muscular debido al incremento local del calor, liberación de mioglobina que puede provocar insuficiencia renal y alteraciones endocrinas de hiper o hipoglucemia. Tienen un mayor riesgo de sufrirlo los mayores de 65 años y más si viven solos, también los dependientes con alteraciones de la memoria o la movilidad, quienes sufren enfermedades crónicas o toman medicación como diuréticos, antihipertensivos o antidepresivos, personas que presenten fiebre o patologías agudas y quienes hayan manifestado dificultad de adaptación al calor. Las situaciones que propician que ocurra son aquellas en las que la vivienda es difícil de refrigerar o no existen sistemas de refrigeración, las asociadas al trabajo para quienes tienen que pasar su jornada laboral al aire libre, en condiciones de calor, como los militares o agricultores, entre otros, y quienes realizan ejercicio físico intenso. Las complicaciones asociadas al golpe de calor son coma, shock, insuficiencia respiratoria, trombosis e insuficiencia renal. Se puede decir que son factores de mal pronóstico una temperatura rectal superior a 42 grados centígrados, un tiempo de descenso de la temperatura corporal superior a 1 hora, padecer un episodio con edad superior a 50 años o la afectación neurológica grave como coma o convulsiones. Pero ¿cómo actuar ante un golpe de calor? Lo primero es, si sucede cuando la persona se encuentra en la calle, retirar del suelo a la persona, colocarla a la sombra y desvestirla. No hay que usar antitérmicos, sobre todo los antiinflamatorios como el ibuprofeno, y hay que trasladar a la persona al hospital. El tratamiento para un golpe de calor se basa en bajar la temperatura corporal mediante la aplicación de compresas frías, preferentemente con hielo, de manera continuada, con incidencia en cuello, axilas e ingles. Es muy importante usar ventiladores colocados directamente sobre el paciente. Las medidas deben suspenderse cuando la temperatura baja de 38,8 grados centígrados. Para prevenirlo, 3 son los principales ámbitos en los que incidir cuando el termómetro marca temperaturas muy elevadas. Evite las salidas y las actividades en las horas de más calor, y más aún las actividades físicas como el deporte, la jardinería, el bricolaje. Al salir a la calle, procure estar a la sombra, lleve la cabeza protegida, vestidos ligeros de algodón y amplios, de color claro. Lleve una botella de agua consigo. Cierre ventanas y cortinas en las fachadas expuestas al sol. Mantenga las ventanas cerradas mientras la temperatura de la calle sea mayor que la de su casa y déjelas abiertas por la noche, para facilitar el paso del aire. Para mantenerse en una temperatura idónea, permanezca en el interior de su domicilio en las habitaciones más frescas. Si no dispone de una habitación fresca, permanezca algunas horas en locales climatizados, en la proximidad de su domicilio. Durante el día, dúchese o báñese varias veces para refrescar el cuerpo. También puede humedecer la ropa. Beba lo más posible, incluso sin sed. La mejor bebida es el agua, a temperatura ambiente, no demasiado fría. Los zumos de fruta, la leche o sopas frías como el gazpacho nos ayudan a estar bien hidratados. No consuma bebidas alcohólicas. El alcohol deshidrata porque facilita la eliminación de agua por la orina y aumenta la sudoración. No abuse de las bebidas excitantes como el té o el café. Coma según su costumbre, preferentemente fruta y verdura, fraccionando las comidas a lo largo del día y en cantidades moderadas. Y por último, evite las comidas calientes, pesadas y copiosas, así podremos prevenir un golpe de calor. ¿Qué les ha parecido el vídeo que nos ha preparado Guzmán Rodríguez sobre el golpe de calor? Esperemos que sigan los consejos y que no lleguen a sufrir uno de estos episodios. Ya que estamos en verano, seguimos hablando de calor, pero bueno, mejor del sol, y para ello contamos con
Jorge Luis Orihuela, médico de familia, actualmente en el Centro de Salud de Arguineguín, para hablarnos de esto, de los beneficios y de los riesgos del sol. Gracias por invitarme nuevamente, Pedro. Muchas gracias a ti por venir. ¿Qué beneficios tiene el sol? Bueno, el sol es indispensable para la vida. Tiene efectos antidepresivos, efectos antirreumáticos, también efectos antiinflamatorios sobre algunas enfermedades de la piel, como es el caso de la psoriasis, que estuvimos hablando de ella hace pocos programas, y también interviene en el metabolismo de la vitamina D y la absorción del calcio, por tanto es indispensable para el fortalecimiento de nuestros huesos, entre otros. Y evitar que aparezca, por ejemplo, osteoporosis. Efectivamente. Pero también tiene unos riesgos, ¿no? Sí, la sobreexposición desprotegida del sol también es perjudicial. O sea que siempre que nos pasamos con algo, suele ser casi siempre perjudicial, las cosas con moderación. Los extremos siempre son malos. Y eso fundamentalmente debido a ese perjuicio a los rayos ultravioletas, ¿no? Efectivamente, sobre todo los rayos ultravioletas de onda media y de onda larga. Son los rayos ultravioletas B responsables son los que más perjuicios producen en la piel, el cáncer de piel, y los de onda larga, las ultravioletas A, que son responsables del bronceado, del eritema de la piel y del envejecimiento. Por suerte, las radiaciones ultravioletas B solamente se absorben en poca cantidad, llegan en poca cantidad a la superficie de la Tierra porque son absorbidas en gran parte por el ozono. Pero bueno, ya sea A o B, hay que protegerse y hay que evitar la exposición en exceso. Incluso aunque los días estén nublados. Efectivamente. Tener en cuenta que la piel tiene memoria y si nos pasamos, no nos protegemos, eso el día de mañana nos va a producir perjuicio. Por tanto, si me estás hablando de memoria, significa que debemos empezar a extremar la precaución, la protección en este caso, desde que somos pequeños, desde que somos niños. Efectivamente, más de 5 o más quemaduras solares desde las edades más tempranas, como es el caso, por ejemplo, de este bebé que tiene un fototipo de piel clara, pelo rubio, ojos claros, pues evidentemente el día de mañana alrededor, según las estadísticas, del 80% de los melanomas tienen este antecedente. Quemaduras en la infancia, 5 o más, ya son candidatos a tener cáncer de piel, sobre todo el melanoma, que es el más dañino. Una cifra importante. ¿Pero qué tipo de lesiones podemos encontrarnos en la piel producida por esta exposición permanente y excesiva al sol? Efectivamente, en diapositivas anteriores habíamos visto cómo, bueno, después de esta, donde están las radiaciones que ya habíamos hablado, las A y las B, vemos cómo la piel se va afectando gradualmente desde el resecamiento, que es la primera fase, sigue por el enrojecimiento. Que pierde agua simplemente. Efectivamente, nos deshidratamos, llegamos a las manchas solares y al cáncer. Todo esto es un proceso, de ahí que decíamos al principio lo de la memoria. Si no nos protegemos desde el principio, tanto desgaste, tanta agresión a la piel, que es el órgano más extenso de nuestra economía y que cumple múltiples funciones y que hay que cuidar, que muchas veces nos descuidamos, pues evidentemente si no lo tenemos en cuenta, más tarde o más temprano vamos a tener una enfermedad de la piel. Vuelvas a decir otra cosa, a repetir la palabra memoria. Esto me viene a la memoria, nunca mejor dicho, que muchas personas que tienen trabajo en oficina, pero luego llega el fin de semana o llega unas vacaciones y van y se lanzan al sol sin protección porque piensan que como durante la semana o el resto del año no han tomado ese sol, ahora pues prácticamente lo quieren tomar de golpe. Y eso es uno de los factores de riesgo, no significa que tengan que estar todos los días tomando el sol. Así es, pues vemos en diferentes diapositivas cómo las personas en una exposición de pronto lo que más bien se ponen es rojas, o sea, nos quemamos. La exposición al sol debe ser progresiva, o sea, hay que broncearse progresivamente con la utilización de los filtros solares y no intentar, como mira este caso, que de golpe nos vamos a poner ya morenos, bien parecidos, ¿no? A las personas les gusta pues lucir su piel, porque miren lo que se va a producir aquí, una quemadura. Estamos viendo ahora en los centros de salud muchas personas con quemaduras incluso de segundo grado, con grandes ampollas, y eso evidentemente es una enfermedad que produce trastornos a nivel cutáneo, teniendo en cuenta que la piel tiene que ver con el equilibrio hidroelectrolítico, o sea, el equilibrio de la temperatura, funciones inmunológicas, etcétera, y si todo esto se daña, pues también nos estamos dañando la salud, nos estamos haciendo más predisponentes a las infecciones, más predisponentes a sufrir otro tipo de afecciones, por ejemplo, si somos diabéticos, pues descompensación de la diabetes, si somos hipertensos, lo mismo. Entonces, no
no queda el simple hecho de que nos estamos bronceando, nos estamos quemando, sino que esto nos puede traer otro tipo de incluso mayor predisposición a las infecciones también. Efectivamente. Estamos viendo aquí que se queda la marca de un escote y que queda respetado un poquito el tema donde está los pechos de la señora. Estamos hablando un poquito de una moda que también estamos viendo últimamente, a ver si nos pasan la siguiente diapositiva, que es el Bear, ¿cómo se llamaba? Sunbear Art. Sunbear Art, efectivamente. El Sunbear Art, que es una nueva tendencia de intentar hacerse tatuaje con los rayos del sol, tapando una zona donde se va a quedar la marca que es lo que queremos, ¿no? Sí, esto fue una tendencia que ha salido una gran propaganda a nivel de redes sociales como Instagram, como Facebook, donde se dan promoción a este tipo de arte, entre comillas, donde se realizan figuras con cartón o incluso con tela y te dibuja, o sea, hay una sobreexposición al sol y después te deja la marca de lo que la persona quiere que se marque, ¿no? E incluso protector solar, si te fijas en la primera foto, es protector solar. Entonces, esa zona no se va a quedar, se va a marcar, ¿no? En forma de sol, efectivamente. Y realmente, sobre todo Estados Unidos, esto es una tendencia que ahora ha florecido en Estados Unidos con extensión a otros países, y los dermatólogos, la Sociedad de Dermatología, insistía en que esto es una mala práctica, y por lo mismo, es una sobreexposición al sol, hay una desprotección de la piel. Estás hablando de quemaduras, y lo que decías, más de 5 quemaduras ya predispone a tener un cáncer de piel. Efectivamente, y la Sociedad Internacional de Dermatología, de cada uno de los países, no están de acuerdo con este tipo de exposición y por supuesto no lo promueven. Nosotros tampoco, evidentemente. Por tanto, ¿qué consejos nos puedes decir para intentar prevenir estas quemaduras y este cáncer de piel? Bueno, tener en cuenta que es importante la hidratación, o sea, hay que beber abundantes líquidos, también hidratar la piel adecuadamente, tener en cuenta que no nos podemos exponer al sol en los horarios de mayor incidencia de los rayos ultravioletas, como son entre las 11 de la mañana y las 4 de la tarde, que se han realizado mediciones en las islas con alta incidencia de índices de radiaciones y por tanto alerta roja. Hace poco salió una alerta roja al respecto y eso hay que tenerlo en cuenta. Utilizar todo tipo de protección, desde los factores de protección solar, de acuerdo al tipo de piel, pues la numeración, mientras más blanco, más elevada, factor 30, factor 50. ¿Y los primeros días, factores más altos que posteriormente? Efectivamente, y tener en cuenta también, por ejemplo, el uso de sombrillas, el uso de sombreros de ala ancha, para protegernos la zona de la nuca, las orejas, que casi siempre se quedan un poco desprotegidas, y también, bueno, el uso de gafas solares con protección solar. Perdona que te interrumpa, que además son zonas frecuentes de cánceres de piel, las orejas y las zonas de cuello. Y no solamente cáncer, hay otras enfermedades como la queratosis actínica, por ejemplo, que está relacionada con la exposición al sol, también, el propio envejecimiento, por el cuello del marinero, que es esa arruga que tiene la nuca por tanta exposición al sol. Entonces, tener en cuenta que no solamente es el cáncer de piel, envejecimiento y una alteración crónica de la piel, las manchas, que son tan antiestéticas a veces, usar ropas claras de algodón, frescas, y bueno, evitar esas, a veces nos queremos poner morenos, esas pantallas solares. Te voy a interrumpir otra vez, ya que lo comentas, las ropas claras, efectivamente también nos comentaba antes el compañero Juan Toral, que también nos van a servir para, digamos, no atraer tanto a los mosquitos, por ejemplo. Efectivamente. O sea, aquí ni los mosquitos ni el sol con la ropa blanca. Estuve leyendo que las ropas oscuras absorben más las radiaciones solares y por tanto sudamos más nos calor, deshidratamos más. Y bueno, lo que te decía, mira la última, tener siempre en cuenta el índice de radiaciones ultravioletas, que a veces no escuchamos las noticias, no vemos la tele y no estamos pendientes de cuando hay alerta roja o alerta naranja en determinadas temporadas, y es preferible que cuando no se pueda coger sol por estas alertas, sobre todo cuidemos las personas más susceptibles, como son los niños y como son los ancianos, por ejemplo. Aunque más adelante hablaremos en este programa de la protección ocular, es verdad que también tenemos que tener en cuenta que las gafas de sol que utilicemos sean de calidad. No vayamos a cualquier sitio a comprar una gafa, y que tampoco cualquier protección que lo ponga por allí suele valer para una gafa que sea barata. Siempre deben ser cosas testadas, en el caso de las gafas, testadas desde el punto de vista oftalmológico. O sea, en el caso mucha falsificación, me refiero. Efectivamente, y en el caso de las cremas, testadas dermatológicamente, no comprarlas en cualquier sitio, ni usarla de un año a otro porque se pueden vencer, y recordar que la piel tiene memoria,
recordar que a los niños hay que cuidarlo, que las embarazadas, que los ancianos, que son mucho más susceptibles a daño, y que nuestra piel es el órgano más extenso de nuestra economía. Si no lo cuidamos desde edades tempranas, más tarde o más temprano vamos a tener problemas mucho más graves en el cuerpo. Pues Jorge, con estos consejos últimos nos quedamos, y con lo que la memoria, que la piel tiene memoria para evitar tener problemas más adelante. Sí, decía que la piel perdona, pero no olvida. Pues yo te voy a enseñar ahora también algo que no te vas a olvidar, y es la receta que nos tiene preparado nuestro compañero Germán Santana, y que es pastel de ratatouille. Mira. Vamos a proceder a elaborar un pastel de hojaldre con ratatouille o con verduras. Para ello vamos a elaborar lo que es la bechamel, que vamos a necesitar un poquito de mantequilla, 2 cucharadas de harina, sal, pimienta, nuez moscada. Le voy a echar un poquito de orégano también, que lo tenemos por aquí, y vamos a proceder a elaborar nuestra bechamel. Echamos una buena cucharada de mantequilla, un poquito más, y dejamos que se diluya. Con un poquito de pimienta, que se la podemos triturar ya, y así vamos adelantando un poquito. Nuez moscada. Voy a abrir porque sale muy poco. Yo quiero echar un poco más. Ahí va. Una cucharadita de orégano. Un poquito de sal. Esto, según va hirviendo, va cogiendo consistencia, entonces se va espesando, y lo que tenemos que conseguir es que se quede bien espesita para luego poner las verduras encima. Una vez finalizada la bechamel, la vamos a apartar. Ven que se queda consistente, bastante espesita, no demasiado espesa tampoco, y la reservamos. Bueno, para elaborar nuestro pastel de hojaldre, de ratatouille, necesitamos una masa de hojaldre, solo una lámina. Esto lo conseguimos en cualquier supermercado. La bechamel, que la hemos elaborado antes, 2 tomates, una berenjena, un poquito de calabacín, cebolla, pimienta y nada más. Vamos a proceder a elaborarla. La vamos a dejar, aunque tenemos un papel de aceite, pero le vamos a dejarlo todo. Es importante ponerle papel de aceite al horno para que no se nos pegue. Entonces ahora, con la ayuda de la lengua, vamos a esparcir lo que es la bechamel en la base del pastel. Cogemos un cuadradito de esto de queso azul, lo troceamos
y lo repartimos por diferentes puntos de pastel y va a quedar mucho más sabroso. Y a continuación, pues el sistema es sencillo, una de tomate, una de calabacín, y vamos cortando en ruedas, que esto lo hace cualquier ama de casa, y colocamos siempre una de cada. Una vez tenemos colocada la capa de calabacín con tomate y todo esto, podemos echarle un poquito de cebolla cortada, como tengo yo aquí. Lo vamos a sazonar con pimienta. Un poquito de sal. Y para el doblez, para que nos quede mejor resultado, pues se va doblando por una esquinita, cogiendo, yo me he asegurado de que siempre he dejado un poquito de espacio para poder doblar el final del pastel. Entonces lo vamos haciendo un poquito y doblamos las puntas de los lados. Y este es el resultado, que ahora lo vamos a introducir en el horno durante 40 minutos más o menos a 170 grados y siempre controlándolo. Es importante calentar el horno 10 minutos antes de elaborar todo este tipo de pasteles para que no se nos baje, y el horno también pues se hace mucho antes también cualquier comida que vayamos a elaborar. Vamos a llevarlo al horno. Una vez finalizado, esta vez ha estado como unos 40 minutos a 170 grados. Siempre es importante ir mirando el pastel y este es el resultado. Como ven, queda fabuloso y lo iremos cortando en porciones y la verdad que queda, es un plato magnífico. Bueno, como ven, han quedado un pastel de ratatouille estupendo. Y bueno, sin más, me despido, darle las gracias a Jornadas de Salud del Ayuntamiento de Agüimes y al doctor Pedro Martín por su invitación. Y nada, espero que lo elaboren en casa, es un plato espléndido, muy económico, que por poco dinero podemos hacer muchísimas cosas, un poco la creatividad que tenga cada uno. Muchísimas gracias y sin más, hasta pronto. Qué mejor forma que acabar un programa con un exquisito pastel de ratatouille que nos ha hecho Germán Santana. Aquí se acaba ya esta temporada. Les esperamos a partir de octubre con la segunda temporada de Con Más Salud. Y recuerden que si quieren seguir estando en contacto con nosotros y ver qué programas o qué temas podemos tratar en la próxima temporada, lo pueden seguir haciendo a través de las redes sociales. Muchas gracias.